El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bueno, estamos ya en comunicación vía Zoom con el ingeniero Rubén Terán Adriazola. Él es ingeniero agrícola, expertos en recursos hídricos. Ingeniero Terán, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias ante todo por la invitación para poder ver, relacionado al tema del agro nacional, que es tan importante y que ahora actualmente se considera pues en una situación muy preocupante debido a la situación mundial y al panorama que se nos presenta a futuro, ¿no? Con esto de requerimientos de alimentos, productos agrícolas, ¿no? Bien, empecemos primero por lo que ha caracterizado estos 10 meses de gobierno del presidente Castillo en el sector agrícola, y él anunció en reiteradas oportunidades, inclusive desde la ciudad del Cusco, que se iniciaba la segunda reforma agraria. Ingeniero Terán, ¿qué ha entendido usted por esta segunda reforma agraria anunciada por el presidente Pedro Castillo? En principio pienso que la segunda reforma agraria no tenía un doble interpretación, ¿no? Pero finalmente se aclaró y dijo que la segunda reforma agraria se refería a atender las necesidades en el sector de menor desarrollo agrícola, con tecnología, con apoyo económico, financiero, a fin de que puedan restablecerse. Ese es el concepto. Pero esta segunda reforma agraria pues no tiene un programa definido, no tiene un estudio completo, no tiene, como en todo proyecto que se desarrolla, debe tener todos sus componentes y debe tener todos y cada una de las identificaciones necesarias y un programa de acción a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Entonces, esa característica es la que no observamos en esta segunda reforma agraria. Resulta siendo como simplemente un saludo a la bandera, ¿no? Porque no vemos, nunca se ha programado, nunca se ha difundido la estructura, los conceptos, los programas y las acciones a mediano y largo plazo, que es importante, y el financiamiento y el monto de lo que va a costar esto, ¿no? Ahora, si hablaríamos de una reforma agraria verdadera, un cambio sustancial de los mecanismos, inclusive del modo de la producción en el sector agrícola, sería importante por la misma situación internacional que vive nuestro país y que verdaderamente necesitamos ese apoyo en el agro. ¿Usted ve que hay esa posibilidad o cree que todo esto es simplemente un saludo a la bandera? Yo pienso de que mientras no haya un nivel de profesionales, un nivel de trabajo definido, esto simplemente es algo que está ahí y que nace como una idea de carácter político antes de un carácter técnico. No olvidemos que para desarrollar un país o desarrollar un programa tenemos que tener definiciones, y las definiciones se pueden dar teóricamente, pero necesitamos tener un soporte hacia abajo de lo que es las necesidades que se van a hacer, e identificar cada uno de los componentes que necesitan rehabilitar, que necesitan tecnificarlos y optimizarlos a fin de que refloren hacia arriba con un crecimiento y un desarrollo agrario en forma muy armónica, no digamos desigual. Ahora bien, el concepto como reforma agraria tenemos que cambiar, porque entendemos en el Perú que reforma agraria pues implica muchos, inclusive el dimensionamiento de las áreas productivas. Hay gente hoy día en el Perú que con el proceso que se dio de estructuración en los últimos años, pues hay gente que ha desarrollado muy bien la agricultura con tecnología y con extensiones de terreno que son bastante grandes. Pero también hay que ver que a nivel de país, en cuanto a reforma agraria, no podemos hablar de una reforma agraria plana,
sino que la reforma agraria se da con las características propias de cada sector. Tenemos un norte que tiene pues grandes extensiones de terreno, donde los niveles de producción hoy día han alcanzado bastante notoriedad, sobre todo por la tecnificación. Tenemos un sur donde no se puede hacer esto por la predominio del minifundio y que las mayores extensiones que se tienen actualmente, en el caso de Arequipa, por ejemplo, donde yo conozco bastante este tema, actualmente las mayores áreas que se tienen son 150 hectáreas. Bueno, en el norte pues estas extensiones son mayores. Entonces necesita hacer un estudio general, no es simplemente anunciar, tiene que haber un trabajo de conjunto definido, y eso no existe. Yo no puedo mencionar una estrategia de una segunda reforma agraria con carácter de incrementar tecnología, con carácter de atender las necesidades, mientras no tenga un concepto global de lo que necesita la agricultura para poder tener un nivel de productividad, un nivel que alcance a cubrir las demandas nacionales y el nivel de exportación que necesitamos. Hoy día Perú tiene unas características únicas a nivel mundial. Podemos producir todo el año, y esa ventaja nunca la hemos aprovechado. Producir todo el año significa, mientras que Europa entra en un invierno bien definido, Rusia y todos los países, aquí en el Perú nosotros podemos producir alimentación y productos todo el año. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Esa es una pregunta que hoy día cobra importancia en razón de la demanda de productos alimenticios a nivel mundial con esta característica, ¿no? Ahora, entonces, sí, dígame. A ver, vamos ubicándonos en el contexto nacional. Si bien es cierto, la primera reforma agraria, digamos así, seria, se dio en la época de Velasco, en el 24 de junio del año 69. Prácticamente ahí se eliminó a los jamonales, a los terratenientes, a los hacendados, y se distribuyó las tierras, digamos, para quien la trabaja. Esa era la consigna. Han pasado de esto ya más de 50 años, y ahora con otros nombres, ya no se llama jamonales, ya no se llama hacendados, pero prácticamente ahora hay más extensiones de terrenos en propiedad privada que en propiedad colectiva, como era a través de las comunidades, ¿no? Bien, en ese tema, si bien es cierto, yo soy prácticamente de la promoción de la reforma agraria. Yo ingresé en la Universidad Agraria de La Molina en el año 70. Ya. Y en esa oportunidad nosotros inclusive nos obligaban a llevar los cursos de reforma agraria 1, 2 y 3, porque éramos los agentes que ingresamos de la universidad y como tal teníamos que promocionar. Así que podemos hablar con bastante propiedad sobre lo que hemos visto de la reforma agraria. Una reforma agraria que en principio no podía haber sido hecha plana, o sea, como si el Perú fuera una mesa. El Perú tiene problemas, lo reitero, el norte es el norte, el sur es el sur, y el centro es el centro, y la sierra es la sierra, y la selva es la selva. Yo no puedo dar, y ese es un déficit, es una, ¿cómo te puedo decir? Es un error que se comete cuando se da leyes en el Perú, de este carácter. Cada uno tiene sus características propias de tenencia de tierra. En el sur, 150 hectáreas es un hacendado, pues comparable con un hacendado del norte, y el hacendado del norte pues tiene 45.000, tenía 20.000 guandos, las grandes haciendas. Ahora, hacer una reforma agraria, reducir, como se hizo, sin tener una transferencia tecnológica, y el Estado querer asumir una reforma agraria, poniendo la gente que era antes, los que trabajaban en la tierra, al que era portero de la hacienda lo pusieron como gerente de la hacienda. Oiga, así no hemos logrado equilibrar el objetivo de la reforma agraria. La reforma agraria decía, vamos a incrementar la productividad, y nunca se incrementó la productividad. Por lo tanto, se redujo la productividad y vienen los grandes problemas como las cañas de azúcar que se tiene hasta ahora. Entonces, esa reforma agraria, ese concepto, no tuvo ningún buen logro en cuanto a lo que se decía de esta reforma agraria. Hemos trabajado inclusive en el caso, le cuento para que tengan una idea, en Arequipa, en Camaná, se hizo reforma agraria. Un señor que tenía un feudatario que tenía 3 hectáreas, tres topos es ni 1 hectárea. Se lo afectaron para darle al que estaba conduciendo. Entonces, en vez de vestir un santo, se vestió a otro santo. Entonces, esas características y esas experiencias deben servir para estudiarlas, y realmente, si queremos hacer una reformulación del área que se tiene actualmente, tenemos que poner límites
de acuerdo y en función a la realidad de cada uno de los sectores. Por ejemplo, un propietario no puede tener pues 100.000 hectáreas, si se las tiene, tiene que haber un límite, y ese límite debe ser un equilibrio para que dé opción a los agricultores que en este momento quieren salir, o a los agricultores que son minoritarios y que quieren y aspiran, por ejemplo, a tener terrenos, mayor extensión de terrenos, o a la gente que apuesta por la industria, a la gente que apuesta por el desarrollo agrícola. Pero sí. La preocupación es de que en esa etapa, con todas las críticas que se puede hacer, pues la importación de alimentos no era tan considerable como ahora. En esa época vivíamos de lo que producíamos, comíamos. Con todas las críticas que pueda tener la reforma de Velasco, pero eso es verdad. Ahora, el arroz se importa, la papa se importa, increíble. Tenemos 130 variedades de papa y tenemos que importar la papa porque no lo tenemos en la mesa familiar. Y otros productos también alimenticios tenemos que importar. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto abandono? Y acá, por favor, tampoco le echemos la culpa a Castillo, pues, ¿no? Esto es un problema histórico de los últimos 40 años. ¿Qué ha pasado ahí? Realmente estoy de acuerdo. El problema no es un problema puntual, es un problema generacional que se ha venido arrastrando de hacia atrás adelante. Hoy día nos encontramos, puede estar mañana otro presidente, nadie tiene la varita mágica para resolver el problema agrario. En principio, la vieja dirigencia sigue pensando en que nosotros, la vieja dirigencia agraria, sigue pensando en que el Perú puede abastecerse al Perú. No, ahí no estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? En la época de la reforma agraria, el número de pobladores que tenía el Perú, ¿de cuánto? No llegamos ni a los 10 millones de peruanos. Hoy ya somos 30. ¿Y cuánto hemos crecido 32, en el campo? ¿Cuánto 32, desarrollo? ¿Cuánto 30, hemos crecido? 32 millones peruanos, sí. 32 millones. ¿Cuánto hemos crecido en cuanto a áreas agrícolas? Aparte que en el norte no es significativo, si ponemos en relación cuánto es el área agrícola que se necesita para abastecer 32 millones de peruanos y la diversidad de productos que deben producirse, nos vamos a caer de espalda. Por eso, el comprar arroz, importar productos, significa que no tenemos la capacidad de decir, vamos a producir arroz, es lo que dice el viejo dirigente. Que nos produzcan el arroz, bueno, produzcamos el arroz como lo que estamos produciendo, teniendo Tinajones, una presa que sirve para sembrar arroz, cuando tiene la opción de sembrar otros cultivos. Entonces tenemos que ir analizando estas situaciones para poder distribuir realmente cómo podemos nosotros hacer en nuestro país que produzca los alimentos para poder abastecer y lo que se tengan que importar. Hoy importamos porque no tenemos, no producimos. El arroz que se produce no alcanza a cubrir la mesa, no alcanza a cubrir la demanda nacional. Y eso no es solo con el arroz, sino con un montón de cultivos. Sin embargo, por ejemplo, en la sierra la producción de papas baja de precio. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de cultivo. Nosotros somos paperos, pero tenemos grandes países que han desarrollado con la importación de la papa, que no tenemos nosotros mayor competitividad. Y así que todos esos fenómenos tienen que analizarse, tiene que hacerse un programa real, hay que hacer un programa nacional agrario hoy, para 10, 20, 30 y 40 años y con soluciones de carácter medio, a solución a mediano plazo, para que de esta manera podamos nosotros aspirar al desarrollo del agro. Ese es un concepto que tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué precauciones cree que deben tomarse ante la amenaza de una crisis alimentaria en los próximos meses a nivel internacional? ¿Qué hacemos? Lamentablemente tenemos que nosotros estructurar un programas. Por ejemplo, nuestra producción podemos incrementarla, pero teniendo la capacidad, la tecnología y los fertilizantes o la adecuación necesaria que permita garantizar nuestra producción en los límites que tenemos actualmente para poder cubrir nuestra demanda y tener que hablar de importación de alimentos. Eso nadie nos va a excluir porque ahora de la noche a la mañana yo no voy a producir toda la demanda nacional, no teniendo terreno de cultivo, no teniendo desarrollo o productos hídricos, no teniendo todos los insumos necesarios, no voy a poder resolverlo. Ya, pero una pregunta ahí, ingeniero Rubén Terán, una pregunta ahí. Perfecto, tenemos que recurrir a importar alimentos, pero la situación es que no somos los únicos que va a sufrir esta situación, sino todos los países del mundo van a estar en esta crisis y no vaya a suceder como lo sucedió con las camas UCI, con los oxígenos, inclusive hasta con las vacunas, que cuando hemos ido al mercado internacional a comprar, llegamos tarde a la compra de estos
de esta infraestructura médica. ¿Qué pasa si no se toman las precauciones y después otros países ya están asegurando pues las compras, ¿no? Al menos China es lo que está haciendo. Ajá. Exacto, lo que pasa es que hoy día nosotros debemos analizar nuestro consumo interno y ver qué cosa de déficit, lo que reitero, qué déficit tenemos y ese déficit cubrirlo. ¿De dónde lo cubro? Recurro primero a países latinoamericanos y a nivel mundial, ¿dónde son los centros de producción? Y comienzo a adquirirlo, a comprarlo hoy, sobre todo las harinas, el maíz, el trigo, que tiene mucha dependencia para nosotros con el pollo, el pan, en fin. Priorizar las compras y esas compras tenerlas y almacenadas y tenerlas acá en el país para que puedan en una situación de crisis alimentaria comenzar a cubrir la demanda que se dé. Si no tenemos esa medida, la vamos a pasar muy mal, porque no estemos confiados en que nosotros podemos producir alimentos. Es el clásico dirigente agrario, pues, ¿no? Dice, sí, podemos producir. ¿Qué va a producir? Pero si no tenemos áreas de cultivo desarrolladas y planificadas para cubrir esta demanda, y desarrollar un área agrícola no es de la noche a la mañana, porque incluye tener planificación de uso de recursos hídricos, sistemas de almacenamiento, tecnificación de riego, en fin, toda una serie de problemas que implica tener una ampliación de frontera agrícola que no se ha desarrollado en los últimos años. ¿Y por lo tanto, las medidas son puntuales. ¿Por qué se ha abandonado el agro tantos años? ¿Qué han hecho los gobiernos? Se abandona porque los gobiernos de turno, ¿qué han hecho? Los gobiernos de turno lo único que hacen es tratar de resolver el problema en función a las irrigaciones que han sido postergadas y no tienen ojo para evaluar otras irrigaciones que son muy prontas. Hemos pensado en macro, pero también tenemos que ver que lo macro su desarrollo y su programa de desarrollo es largo. En cambio hay pequeños proyectos irrigacionables que sí son rápidos. Entonces se ha debido tratar de resolver y debe resolverse con prioridad, no los proyectos, como dicen los proyectos emblemáticos que tuve oportunidad de trabajar en estos temas. Proyectos que tienen una serie de problemas, llámese Maje, llámese Andahuas, llámese la zona de Iruro, en fin, el norte, Chonta, en fin, toda una serie de proyectos emblemáticos que son grandes proyectos hidráulicos, pero que requieren grandes inversiones y requieren grandes periodos de desarrollo. Debemos apostar por proyectos de irrigación menores a 10.000 hectáreas que son viables, y si hay empresa privada que lo haga, entonces tenemos que volver a ver que todo lo pequeño puede sumar a lo grande, y lo grande puede tener su proyecto de desarrollo conforme se está. Ese abandono es el que estamos sufriendo ahora. Y una pregunta que usted la tiene que hacer: ¿cuánto hemos crecido en el desarrollo y en la ampliación frontera agrícola en los últimos 20 años? ¿Y cuánto hemos perdido por degradación, por problemas de drenaje? ¿Cuánto hemos perdido por erosión de los ríos? ¿Cuánto hemos perdido por déficit de recurso hídrico? Esas 4 preguntas van a resolver el problema a corto y mediano plazo. Interesante la conversación con el ingeniero Rubén Terán Adriazola. La pregunta es, todos los gobiernos se están preparando para lo que pueda venir en los próximos, de repente, 5 años acá a nivel mundial. Pero también hay otro problema, el problema de los recursos hídricos a nivel mundial. Y tampoco el cambio climático. El cambio climático que está afectando. Y hoy día acá en la capital estamos con un poco de sol. Ya verán, ya prácticamente las estaciones tradicionales que teníamos de verano, otoño, primavera, invierno ya ha desaparecido, y lógicamente que estamos pues ante una situación muy delicada que no solamente la vivimos nosotros, sino la está viviendo todo el mundo. O sea que al final de cuentas, como quien dice, no hay a dónde correr, ¿no? ¿Qué hacemos? El problema radica en que no hemos tomado en el Perú con seriedad el problema del cambio climático. Actuamos de acuerdo a la coyuntura. Mire, yo he trabajado en ríos muchos años y me acuerdo que uno de los proyectos que he desarrollado con mucha anticipación es el encauzamiento de los ríos de la costa, que le llaman el río Camaná, el río Majes y el río Coña. ¿Por qué razón? Porque tenemos la costumbre, cuando comienzan las nubes en época de verano a ponerse la Sierra Negra, recién estamos tratando de hacer los problemas de río. Cuando nos dicen va a venir un fenómeno del Niño, recién comenzamos a tratar de ver la limpieza, organizar comisiones, cuando son problemas que los tenemos permanentemente. Hoy día,
Se avecina un nuevo fenómeno natural, el cambio climático. ¿Qué estamos analizando para el cambio climático? Significa que va a haber variación en el sistema de precipitación, grandes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. ¿Tenemos sistema de almacenamiento para retener esa cantidad de agua? No, pues. No. Segundo, ¿qué hemos desarrollado para poder mejorar la tecnología de riego? En el caso, miren, en concreto, yo le hablo, el caso de Arequipa, mi tierra. Todos los canales que riegan la campiña de Arequipa son de tierra y necesitamos ser eficientes con el uso del recurso hídrico. Y eficiencia significa tecnología, por ejemplo, entubar los canales, revestir canales, mejorar las pérdidas por conducción. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, cuando haya escasez hídrica, vamos a tener que reducir los volúmenes de agua para nuestras plantas. Cambiar, eso significa estar anticipando y hacerlo con prevención. Ese es un punto importantísimo hoy día dentro del esquema que yo le he dicho, prepararnos para el futuro en estas condiciones. Si no lo hacemos, vamos a estar como en la pandemia, 200.000 muertos y no pasa nada, ¿no? Sí, y se visualiza una situación muy difícil para las nuevas generaciones, ¿no? Que verdaderamente no se está tomando en cuenta. Hace pocos días, uno de los temas centrales en el debate del agro ha sido el problema de los fertilizantes. Y ahora nos enteramos que se ha declarado desierta la convocatoria para la licitación para la compra de fertilizantes a cargo de Agro Rural. Esto retrasa otra vez tomar las precauciones en relación a este tan importante fertilizante para el agro nacional. ¿Qué ves? Mire, yo pienso de que nosotros somos muy dependientes y no trabajamos en función a lo que es un estudio integral en cuanto ya se hizo, por ejemplo, en el caso de una misión canadiense. El fertilizante está en función al tipo de suelo. El tipo de suelo tiene 3 niveles de fertilizantes que necesita para producir una planta. El NPK, que nos enseñan en todas las carreras de agronomía. Nitrato, fósforo y potasio. ¿Dónde obtenemos estos fertilizantes? Si hacemos un análisis de suelo, nos va a decir, este suelo es rico en potasio. No necesito potasio, porque tiene lo suficiente. Este suelo es rico en fósforo. ¿Para qué le echo tanto fósforo? Este suelo es deficitario en urea, en nitrato, hay que echarle nitrato. Entonces, hemos descuidado la presencia del técnico del Ministerio de Agricultura en el campo para hacer este trabajo. Hoy día la gente piensa que echando harto abono tiene mejor producción, y a veces está empleando mucho dinero en emplear demasiados abonos cuando realmente los terrenos no lo necesitan, o estar empobreciendo la tierra. Esto es algo que tiene que verse a futuro, pero hoy, en el presente, necesitamos fertilizantes. Sí se necesita. ¿Cuál es la demanda real de fertilizantes para la primera, segunda y campaña en un periodo de un año regular de que es una campaña agrícola? ¿De qué volumen estamos hablando? Entonces, hay que hacer la importación, no pues buscando importar a través de un solo país. Hay que abrir la cartera a nivel mundial. Esta cartera, necesito comprar. ¿Quiénes producen fertilizantes, señor? Necesito comprar. ¿Y a quiénes se debe evitar? No solo el Estado. El Estado es ineficiente cuando quiere hacer este tipo de trabajo. Se tiene que convocar, por ejemplo, a las empresas agroindustriales que tienen terrenos de cultivo, que ellos busquen su abono. El Estado debe preocuparse del aspecto social, del mediano y pequeño productor. A él debe atender sus necesidades, porque es el que más va a sufrir el efecto de la falta de fertilizantes. A ver, ingeniero, ingeniero Terán, a ver, una pregunta de repente un poco tonta, pero le voy a hacer una pregunta muy sencilla. El agro, la tierra, mejor dicho, acá en el Perú, es la misma de toda la vida, no ha cambiado. Y económicamente, los modelos o las formas como se trabaja en el agro no ha variado tampoco mucho, salvo la agroindustria que ha metido tecnología. Pero antiguamente no se necesitaba tanto fertilizante como lo que ahora exige esta demanda, ¿no? Claro.
En cierta parte hay razón, digamos, no hay que pensar que comenzamos con un tema, ¿no? Dijimos que antes eran pues poca gente, no había necesidad. La necesidad de incrementar la producción dentro de la tecnología ha implicado el uso de fertilizantes. ¿Para qué? Para mejor la producción, mejor floración, mejor lleno de grano, en fin. Toda esa tecnología ha implementado una demanda de fertilizantes. Hoy día el agricultor se ha acostumbrado a usar fertilizantes y cree que si no tiene fertilizante, ojo, pero anteriormente no había fertilizante un nivel de producción. Y teníamos bastante producción también, ¿no? De frutas, hortalizas, alimentos, verduras, etcétera, en general, ¿no? Tubérculos. Pero cubría la demanda de abono, cubría pues la demanda de nuestro día. Pero ahora no se cubre nada, ese es el problema, pues. No se cubren ni lo mínimo ni lo máximo. Porque, digamos, antes teníamos abonos para poder cubrir la demanda que había. Hoy día el mercado de abono, de fertilizantes en el Perú es grande porque incrementaron área de cultivo y el agricultor ha comenzado a usar mucho más fertilizante. Por ejemplo, el caso concreto, por ejemplo, vamos a entenderlo bien. En arroz necesitamos 3 sacos por topo, le echan 6, porque dice que 6 produce mejor. Entonces, si uno hace un estudio, ve que, digamos, la curva de abonamiento de la planta va a producir mejor a una curva que te dice con 3 puedes producir lo mismo. Tú lo que eches de más no sirve. Ahí viene la tecnología, ahí viene la presencia de los técnicos del Estado, ahí viene la capacitación, la formación, no una capacitación de dirigentes que la costumbre. ¿Y dónde están nuestros especialistas de la Universidad Agraria? ¿Qué ha pasado ahí? Los especialistas de la Universidad Agraria, la mayor parte, están trabajando en los complejos agroindustriales y también trabajan en el ministerio haciendo labores administrativas, porque no hay un programa que implique una agresividad de hacer una transformación tecnológica en el campo, innovación tecnológica con estos criterios. Ahí tiene un punto clave para los que escuchan, esos futuros representantes de ministros que escuchan, que por ahí parten los temas. Es un tema coyuntural hoy día, pero es un tema coyuntural que no es como una herida, es como el cáncer. Te bajo el tumor, pero te va a seguir el cáncer si no te lo controlas permanentemente. Entonces tenemos que aprender, la coyuntura es una cosa que hay que resolverla hoy, y el problema para atrás hay que resolverlo y hay que mejorarlo para no tener este tipo de coyunturas. Eso es lo que debemos hacer con el agro. El agro, por ejemplo, necesita ese tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso que seguíamos hablando con el cambio climático, ¿cuántos millones de metros cúbicos se pierden al mar en época de avenidas? Como millones de metros cúbicos. ¿Cuánto estamos utilizando? Yo creo que no llegamos ni al 10%, exageradamente, ni al 2% de lo que nosotros necesitamos. Lo demás, ¿tenemos capacidad de almacenamiento? Sí. ¿Hay que almacenar? Sí. Agua para las poblaciones, para desarrollar mayor agricultura, agua para cubrir déficit de riego, eso me va a ayudar, y con buenos suelos, y con buenos niveles de fertilización, y con buenos estudios, a que la agricultura sea floreciente en el Perú. De otra manera, lo que hacemos no se trata de cambiar ministros como cambiar camisetas, se trata de tener un programa sólido y tratar hoy día, sí, medidas de prevención y medidas cortoplacistas, pero detrás ello debe ir la apuesta a un programa nacional agrario. Y eso es lo que debe hacerse, no con intereses políticos, intereses diferenciales que solamente apuestan a crear grupos, llámese X y Z, con su gente y que son los opinólogos de siempre, pero que nunca han apostado a tener un programa nacional que permita crecer al agro y tomar este tipo de medidas. Ese es un buen mensaje, mi estimado amigo. Muy agradecido, y efectivamente no tenemos un proyecto nacional en nada, no tenemos solamente en el agro, en la minería, en el Estado, no sabemos hacia dónde vamos, y estamos sujetos a los improvisados presidentes que asumen, unos para robar, otros para saquear la economía de nuestro país. Es la historia, pues, de los últimos 50 años en el Perú, pues, ¿no? Lamentablemente es el momento en que nosotros no se trata de mirar a las opiniones radicales ni a las opiniones benignas, se trata de ver opiniones que tengan una tecnología y que tengan un programa de verdad, y que haya una convocatoria a todos los técnicos y profesionales que existen en el Perú. Existen muy buenos profesionales en todos los campos. Muy bien. Lamentablemente unos se van hacia afuera, otros están en la agroexportación, otros técnicos en recursos hídricos se ha reducido. Antes había un programa que era Pronamach. El Pronamach implicaba el desarrollo de las cuencas, protegiendo la cuenca, desarrollando al campesino.
La pobreza del campesino se debe a que no trabaja, su cuenca no lo opera bien, entonces hay que hacer programas de ese tipo. Lamentablemente todo se ha politizado y eso es el tema. Es un tema serio, es un tema que implica seriedad desde el Congreso de la República, desde el gobierno central, desde los colegios profesionales. Yo invito también a los colegios profesionales. Los colegios profesionales, incluyendo por ejemplo el Colegio de Ingenieros, debe de ser un círculo de opinión y de mensaje, no mucha relación social. Yo soy afiliado al Colegio de Ingenieros del equipo, por ejemplo, y en reuniones que he tenido, les digo a colegas, dejemos la vida social es importante, las relaciones, pero el mensaje que espera del país de nosotros son propuestas y convocatorias y liderazgo. Liderazgo, que es lo que falta en el país, mi estimado amigo. Liderazgo en todos los temas. No tenemos liderazgo, es persona que pueda liderar algo, que tenga convocatoria. No digamos uno hace una cosa por un lado, el otro trata de buscando sus propios intereses. Y lo vas a votar. Buscando sus réditos políticos, buscando sus intereses mezquinos, cochinos. Si no apuestan por una realidad que es el Perú, y otros apuestan por sus principios y manejo político de intereses radicales, eso no conduce a nada. El país es un Perú grande. Todo el mundo citamos a Raimundo y somos un indio sentado en un banco de plata blanco. Eso pues es cierto, pero ¿cuál es la realidad que hemos llevado en estos últimos 50 años que yo ya tengo 50 años en el Colegio de Ingenieros? He hecho trabajo, sí, lamentable. Por ejemplo, le comento algo muy importante. Encauzó los ríos de Arequipa. Lo hicimos con los agricultores, con el liderazgo del que habla. Camaná, si no defendemos el río, no garantizamos la productividad de las chacras. No garantizando la productividad de las chacras, no garantizamos la economía. No garantizando la economía del Valle de Camaná, el valle se vuelve pobre y nada, no existe. ¿Qué hacemos? Prioridad no se garantiza la comida, el alimento. No se garantiza el agua. Prioridad 1, encaucemos el río, estabilizamos la producción, se encauzó el río. Oye, Camaná es un valle floreciente, récord mundial en producción de arroz. Tiene todo su valle encauzado. ¿Acaso se hizo estudios integrales, se hizo estudios de cuenca? No, criterio simple. Hoy día, 50 años que cumplen estas defensas, y están ahí defendiendo al valle. ¿Cuánto se ha replicado de esto? A pesar que lo miraban, los presidentes han ido, ministros. ¿Cuánto se ha replicado de ese trabajo en el Perú? Recién a partir del año 90, con la publicación de un libro que pude realizar, se ha podido hacer a nivel nacional, y en el norte comenzaron a ver ese sistema. Y eso es importante. Ese tipo de liderazgos en determinados temas se necesita. Perfecto. Alguno que lidere, si no hay liderazgo, y alguien que lidere todo el programa del agro nacional, no dirigentes trasnochados, no dirigentes teóricos, gente de campo, que haya trabajado y que conoce bien el país. Muy bien, eso ingeniero. Es lo que necesitamos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Rubén Terán Adrianzola, por conversar estos minutos sobre el tema del agro en nuestro país. Estaremos molestando próximamente su atención, muy agradecido por su... Ya, ¿qué ocurre? Estamos para atender tantos problemas de este tipo que son tan importantes para resolver el problema del agro que tanto necesita. Muy gracias. Bien. Interesante la conversación con el ingeniero Rubén Terán Adrianzola. Esto es lo que pasa en el agro en todo nuestro territorio nacional. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Únete a la